¿Puede un hombre, nacido bajo el yugo de la opresión, convertirse en la voz que haga temblar a reyes y en el líder que conduzca a un pueblo entero hacia la libertad? Esta es la pregunta que la historia de Moisés plantea, un dilema que atraviesa los siglos y resuena como un eco en los corazones de quienes anhelan redención. En el cruce entre la gloria y el sufrimiento, entre la obediencia divina y las dudas humanas, se eleva la vida de un libertador que no buscó la grandeza, pero que fue alcanzado por ella. Egipto, vasto imperio del Nilo, florecía con la magnificencia de sus pirámides y templos, pero también con la crudeza de la esclavitud. Era una tierra donde el sol parecía coronar a los faraones con un aura inmortal, mientras los pueblos sometidos doblaban la espalda en jornadas interminables. Entre estos pueblos estaba Israel, descendientes de Jacob, que habían encontrado en Egipto refugio en tiempos de hambre, pero que ahora eran tratados como engranajes de una maquinaria desalmada. El miedo de los faraones a la multiplicación de los hebreos había sellado su destino, cadenas en sus manos, y decretos crueles sobre sus hijos. En ese escenario nace Moisés, y su vida empieza marcada por la sentencia de muerte. Un edicto impío ordenaba que los varones hebreos recién nacidos fueran arrojados al Nilo, alimento de cocodrilos, símbolo de un poder que no toleraba amenazas. Pero el amor de su madre, Jocabed, desafió al decreto del imperio. Con astucia y fe, tejió un cofre de juncos, lo selló con brea y puso en él a su hijo, entregándolo al río como quien confía un destino en manos de lo divino. Era un acto de desesperación y esperanza, una renuncia y una oración flotando entre las aguas. El río, que para unos era tumba, para Moisés fue cuna. Las corrientes lo llevaron hasta los jardines donde la hija del faraón descendía a bañarse. El contraste es brutal, de los brazos temblorosos de una esclava a las manos delicadas de la realeza. La princesa lo vio, llorando, indefenso, y en ese instante la compasión venció a la política del reino. Lo adoptó como hijo propio, dándole un nombre que resonaría en la historia, Moisés, sacado de las aguas. Así, aquel niño hebreo, condenado al olvido, fue criado en el corazón del imperio que lo había querido destruir. Su niñez transcurrió en palacios de mármol, rodeado de sabiduría egipcia, instruido en ciencias, escritura, guerra y diplomacia. Aprendió a hablar con la autoridad de un príncipe y a mirar el mundo con la perspectiva de un hombre formado en las artes del poder. Pero bajo las sedas, en su memoria aún latía la verdad de su origen. El contraste de su vida era un crisol, sangre hebrea corriendo en un cuerpo que vestía ornamentos egipcios. Moisés no pertenecía del todo a ninguno de los dos mundos, y ese desarraigo sería la llama que lo impulsaría. La Biblia lo describe como un hombre de palabra vacilante, pero de espíritu poderoso. En su juventud, su corazón se encendía con un sentido de justicia que no podía apagar. Un día, presenció como un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo esclavo. Moisés, incapaz de soportar la injusticia, descargó sobre el opresor su furia contenida, y el egipcio cayó muerto. Aquel acto de defensa se convirtió en un crimen político. El príncipe egipcio había mostrado su verdadera lealtad, no con el faraón, sino con los esclavos. El rumor corrió como fuego entre los muros, y Moisés huyó. De heredero de palacio, pasó a ser fugitivo, prófugo de un imperio que no perdonaba traiciones. Su huida lo llevó al desierto de Madián, tierra áspera de montañas y soledad. Allí, lejos de las riquezas y los rituales de la corte, Moisés conoció una vida distinta. En medio de pastores y arenas, encontró refugio en la familia de Jetro, sacerdote de Madián. Desposó a Séfora, hija de aquel hombre, y aprendió el oficio humilde de guiar rebaños. Durante 40 años, su vida fue una paradoja. El príncipe se convirtió en pastor, el hombre de palacio en nómada del desierto. Y sin embargo, ese aparente silencio era preparación. Porque quien debía guiar multitudes, primero debía aprender a guiar ovejas. Quien debía enfrentar a faraones, primero debía aprender a enfrentar el vacío y la espera. En esos años de exilio, Moisés enfrentó conflictos internos que lo desarmaban. Su espíritu ardía con recuerdos de injusticia, pero su presente le enseñaba a callar. Se debatía entre dos identidades, la sangre hebrea que lo llamaba desde lo profundo, y la formación egipcia que lo moldeaba como hombre de poder. Su ambición se había apagado, su carisma parecía enterrado bajo la rutina diaria, y sin embargo, en su interior, Dios lo estaba forjando. Como el metal que necesita ser puesto al fuego antes de ser espada, así el desierto templaba el alma de Moisés. El giro de su vida llegó en una escena tan misteriosa como decisiva.
Mientras pastoreaba cerca del Horeb, vio un arbusto arder en llamas, pero no consumirse. Aquella imagen era un símbolo de lo eterno en medio de lo frágil, de la divinidad irrumpiendo en lo cotidiano. Moisés se acercó, y en ese instante, una voz lo llamó por su nombre. El Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, le hablaba. El mandato era claro y estremecedor. Debía regresar a Egipto, enfrentar al faraón y liberar a su pueblo. Moisés tembló. Su carácter, marcado por la duda y la inseguridad, lo llevó a responder con excusas. ¿Quién soy yo para ir al faraón? No sé hablar bien, no me creerán. Cada palabra revelaba la lucha entre su humanidad frágil y el peso de la misión divina. Pero Dios, paciente, lo llenó de señales. Su vara se convirtió en serpiente, su mano se cubrió de lepra y fue sanada, y le prometió que no estaría solo, que su hermano Aarón sería su portavoz. Con esas garantías, Moisés no pudo seguir resistiéndose. El destino que había tratado de huir lo alcanzaba con fuerza implacable. Y así, el pastor se transformó en profeta. Con el báculo en la mano, símbolo de autoridad y milagro, Moisés emprendió el camino de regreso al lugar que había dejado tras de sí como fugitivo. No era ya el príncipe altivo ni el asesino temeroso, sino un hombre moldeado por el tiempo, la derrota y la voz de lo eterno. El Nilo, que lo había visto flotar indefenso, ahora lo vería regresar con un propósito: liberar a los hijos de Israel de la esclavitud y desafiar al imperio más poderoso de su tiempo. El contexto histórico era monumental: Egipto, en la cúspide de su poder, con un faraón que se consideraba Dios en la tierra, enfrentado a un hombre que llevaba en su corazón la autoridad de un Dios invisible. Era el choque de dos mundos, de dos concepciones de poder, la del trono y la de la fe, la del látigo y la de la promesa. Y en medio de ese cruce, Moisés se convertía en el eje de un drama que marcaría la historia de la humanidad. El regreso de Moisés a Egipto no fue el de un hijo pródigo que vuelve al hogar, sino el de un hombre cargado de destino que camina hacia el corazón de un imperio dispuesto a desafiarlo. Cada paso suyo resonaba como un eco en la arena, no de un fugitivo, sino de un profeta que llevaba consigo la palabra de un Dios invisible y eterno. Con Aarón, su hermano, a su lado, entró en los pasillos del poder faraónico, donde la arrogancia del trono se mezclaba con la solemnidad de la divinidad humana. Ante él se alzaba la figura del faraón, hijo del sol según sus títulos, soberano absoluto en apariencia, pero mortal ante los ojos de aquel que gobierna el universo. El encuentro entre Moisés y el faraón fue un choque de mundos. Moisés no pidió riquezas ni honor, sino algo que a los ojos de Egipto parecía absurdo: dejar libre a un pueblo de esclavos. «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva», fue el mensaje que retumbó en la sala real. Para el faraón, aquello era una insolencia intolerable. ¿Quién era ese Dios del que hablaba Moisés, para que él, Rey de Reyes, tuviera que obedecerle? En esa negativa se selló el inicio de un conflicto que no sería solo político, sino cósmico, el enfrentamiento entre el poder terrenal del imperio y la voluntad divina que no conoce fronteras. Las señales comenzaron a sucederse, cada una más poderosa que la anterior, como golpes que resquebrajaban la soberbia del faraón y desnudaban la impotencia de los dioses egipcios. El Nilo, fuente de vida y orgullo del imperio, se tiñó de sangre bajo la vara de Moisés. Los peces murieron, el hedor se levantó en la tierra, y el río, que era divinidad para Egipto, se convirtió en un río maldito. Era un mensaje claro: los dioses de piedra no podían sostener a los hombres frente al poder del Creador invisible. Pero el faraón endurecía su corazón. Y vinieron entonces las plagas: ranas que invadieron las casas, piojos que cubrieron hombres y animales, enjambres de moscas que oscurecieron el aire. Cada plaga era una afrenta directa a un dios egipcio, una humillación a las deidades que protegían la tierra del Nilo. El ganado murió bajo pestes, las úlceras cubrieron la piel de egipcios y bestias, y granizo de fuego cayó del cielo, destruyendo cosechas. A cada golpe, el faraón pedía tregua y luego volvía a cerrar su corazón, como quien se resiste a doblar la rodilla ante lo inevitable. La lucha no era solo externa. Moisés también enfrentaba un conflicto interno. El hombre que antes había dudado de sí mismo, ahora debía mantenerse firme frente a la incredulidad de su propio pueblo, que a menudo lo miraba con desconfianza. ¿Quién era él para ser su líder? ¿Por qué Dios tardaba tanto en liberarlos? Moisés cargaba no solo con la misión de desafiar al faraón, sino con el peso del escepticismo de los esclavos, acostumbrados a cadenas más que a esperanza. Era un duelo en dos frentes: convencer al tirano y sostener a un pueblo quebrado.
Y las plagas siguieron. Langostas devoraron los campos hasta dejarlos desnudos como huesos. Tinieblas cubrieron Egipto por 3 días, una oscuridad tan densa que parecía arrancar el aliento de los hombres. El faraón, quebrado pero orgulloso, todavía resistía. El pulso entre él y Moisés se había convertido en un duelo personal, pero en realidad era el reflejo de algo mayor, el orgullo humano desafiando la soberanía divina. Entonces llegó la última plaga, la más terrible, la que sellaría la historia, la muerte de los primogénitos. En la noche señalada, un ángel destructor recorrería las casas de Egipto, y todo primogénito, desde el hijo del faraón hasta el del esclavo más humilde, sería herido por la muerte. Pero a Israel se le dio una señal de salvación: sacrificar un cordero, untar con su sangre los dinteles de sus puertas y cenar apresuradamente, listos para partir. La sangre en los marcos sería un signo, una marca de protección. Aquella noche nació la Pascua, un rito que se repetiría generación tras generación como memoria de libertad. La medianoche trajo consigo un lamento indescriptible. Egipto se cubrió de gritos, llantos desgarradores que salían de palacios y chozas por igual. El faraón, devastado por la muerte de su propio hijo, finalmente cedió. Levántense, salgan de en medio de mi pueblo, ustedes y los hijos de Israel. Váyanse, y sirvan a su Dios. El imperio que había encadenado a Israel por siglos, ahora los expulsaba con urgencia, como quien quiere arrancarse un dolor insoportable. Los egipcios, atemorizados, entregaban a los hebreos oro, plata y vestidos, apresurando su partida. Así, los esclavos salieron cargados no de cadenas, sino de riquezas, cumpliendo la promesa hecha a Abraham de que su descendencia saldría de la esclavitud con abundancia. El éxodo comenzó. Más de 600.000 personas, sin contar mujeres y niños, caminaron fuera de Egipto, atravesando el desierto en dirección a la tierra prometida. Era un pueblo inmenso, una marea humana movida por la esperanza, pero también por la incertidumbre. Moisés marchaba al frente, con la vara que había desafiado a faraones, ahora convertida en símbolo de guía. Una columna de nube los acompañaba de día, y de noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Dios mismo caminaba con ellos, visible en señales que daban confianza a los débiles y temor a los enemigos. Pero el faraón, atrapado entre su dolor y su orgullo, cambió de opinión. Reunió su ejército, carros y jinetes, y salió tras Israel para devolverlos a la esclavitud. El rugido de los caballos y el brillo de las espadas se acercaron rápidamente a un pueblo que estaba atrapado entre el ejército y el mar. El pánico estalló. ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Acaso no había tumbas allá, que nos trajiste a morir en el desierto? Moisés, sin embargo, firme como una roca, alzó su voz: no teman. El Señor peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. El milagro se desplegó entonces en una de las escenas más sobrecogedoras de la historia sagrada. Moisés extendió su mano sobre el mar, y las aguas se partieron como si obedecieran a un mandamiento eterno. Muros de agua se levantaron a derecha e izquierda, y el pueblo cruzó en seco, caminando entre 2 abismos líquidos sostenidos por la mano de lo invisible. Cuando el ejército egipcio lo siguió, las aguas volvieron a su cauce con furia implacable, sepultando carros, caballos y soldados. El mar, que parecía prisión, se convirtió en tumba para los opresores y en senda de libertad para los esclavos. El cántico de victoria resonó entonces en los labios de Israel. María, hermana de Moisés, tomó un pandero, y las mujeres danzaron celebrando al Dios que había vencido a faraones y abierto el mar. El Señor es mi fuerza y mi cántico, cantaban. Él ha echado en el mar los carros y los jinetes. El pueblo que había llorado en esclavitud, ahora cantaba en libertad. Y en el centro de todo estaba Moisés, aquel niño que flotó en un cofre de juncos, ahora convertido en el libertador que había hecho temblar a un imperio. Pero la verdadera travesía apenas comenzaba. El mar no era la meta, sino el inicio de un camino más largo, uno donde las cadenas de hierro debían ser sustituidas por una fe firme, y donde el desierto sería tanto un campo de pruebas como un espacio de revelación. Moisés tendría que aprender a liderar no solo con la vara que abría mares, sino con la paciencia que gobierna corazones rebeldes. El viaje hacia la tierra prometida sería la mayor prueba de todas. El desierto se extendía delante del pueblo como un océano de arena interminable, una tierra donde el sol parecía gobernar con látigo de fuego y la noche envolvía todo con un frío de cuchillo. Los hebreos, recién liberados de la opresión egipcia, caminaban ahora con pasos titubeantes.
Habían dejado atrás los látigos y los hornos de ladrillos, pero aún llevaban en el corazón las cadenas invisibles de la esclavitud, miedo, desconfianza, nostalgia de un pasado que, aunque cruel, les ofrecía pan seguro. Moisés lo sabía, no bastaba con liberar los cuerpos, había que liberar las almas. Los primeros días se llenaron de quejas. El pueblo clamaba por agua, por comida, por seguridad. ¿Acaso nos sacaste para morir de hambre en este desierto?, murmuraban. Y Moisés, enfrentado a la ingratitud de quienes había arriesgado su vida para salvar, volvía una y otra vez sus ojos al cielo. Dios respondió con milagros que marcarían la memoria de Israel. Del cielo cayó maná, pan misterioso que cada mañana cubría el suelo como rocío blanco. De las rocas brotó agua bajo el toque de la vara. Codornices descendieron para saciar la carne que el pueblo tanto ansiaba. Cada provisión era una lección, una enseñanza de que la libertad no era ausencia de dificultades, sino dependencia constante del Dios que guía. La ruta los condujo al monte Sinaí, lugar de revelaciones y temblores. Allí, Moisés subió a la cumbre envuelta en humo y relámpagos. El pueblo, desde abajo, contemplaba el fuego que devoraba la montaña, el estruendo de truenos y trompetas, y se estremecía de terror. Dios mismo descendía, no como estatua ni ídolo de piedra, sino como presencia viva que hacía temblar la tierra. Moisés permaneció en la cumbre 40 días y 40 noches, envuelto en la nube de la gloria, recibiendo no solo instrucciones, sino la ley que moldearía a Israel como nación. Allí, sobre tablas de piedra, fueron grabados los 10 mandamientos, mandatos que no eran capricho divino, sino pacto de amor y justicia entre Dios y su pueblo. La entrega de la ley fue un momento de creación. Israel dejaba de ser una horda de esclavos liberados para convertirse en un pueblo con identidad, con reglas que lo distinguían de las naciones, con un código moral que trascendía el tiempo. Pero mientras Moisés se encontraba en lo alto, el pueblo, impaciente por su ausencia, cayó en una de sus peores traiciones. Aarón, presionado por la multitud, forjó un becerro de oro, y el pueblo danzó alrededor de aquel ídolo, repitiendo los rituales que habían aprendido en Egipto. Era la imagen de un corazón dividido, libres de cadenas, pero todavía esclavos de la idolatría. Cuando Moisés descendió y vio la escena, su indignación estalló. Las tablas de la ley, obra divina, se rompieron en sus manos, símbolo de un pacto que había sido quebrado por la impaciencia y la rebelión. Con autoridad implacable, destruyó el becerro, lo redujo a polvo y obligó al pueblo a beber de sus restos, como quien les hace tragar el sabor amargo de su propia traición. Ese día, el liderazgo de Moisés se reveló en toda su dureza. No era un caudillo complaciente, sino un pastor que debía corregir incluso con severidad para salvar a su rebaño. El peso de esa traición fue insoportable. Moisés, en un gesto que desnuda la grandeza de su espíritu, intercedió por el pueblo ante Dios. «Si vas a destruirlos, bórrame a mí de tu libro», clamó, ofreciendo su propia vida como sustituto por Israel. Ese acto de mediación lo muestra no solo como legislador y líder, sino como intercesor, como alguien que cargaba sobre sí la culpa de su pueblo. Dios, en su misericordia, renovó el pacto, y Moisés volvió a subir al monte, donde recibió nuevas tablas. Cuando descendió esta vez, su rostro resplandecía con una luz que provenía de la gloria misma, tanto que el pueblo no podía mirarlo directamente. Era la imagen viva de un hombre transformado por la cercanía de lo divino. En el desierto, Moisés también tuvo que enfrentar enemigos externos. Amalek, pueblo belicoso, se levantó contra Israel. Fue entonces cuando Moisés, en una colina, levantó sus manos al cielo mientras Josué peleaba en el valle. Cuando sus brazos se mantenían en alto, Israel prevalecía. Cuando se cansaba y los bajaba, Amalek dominaba. Aarón y Hur, viendo su agotamiento, sostuvieron sus brazos hasta la puesta del sol, y así la victoria fue asegurada. Esta escena se convirtió en símbolo de liderazgo compartido, de cómo incluso el más grande necesita apoyo para cumplir la misión. Pero quizás lo más difícil no eran los enemigos externos, sino las rebeliones internas. Hubo quienes cuestionaron la autoridad de Moisés, como Coré y su grupo, que se levantaron diciendo: «¿Quién eres tú para elevarte sobre el pueblo del Señor?». La tierra misma respondió, abriéndose y tragando a los rebeldes, mostrando que la autoridad de Moisés no era ambición personal, sino mandato divino. Aún así, cada rebelión, cada queja, cada llanto, desgastaba el corazón del líder. El hombre que había sido pastor de ovejas se convirtió en pastor de un pueblo difícil, obstinado, que caminaba con los pies hacia la libertad,
pero con el corazón anclado en Egipto. A pesar de todo, Moisés nunca abandonó su misión. Con paciencia, con ira a veces, con lágrimas en otras, siguió conduciendo a Israel a través de un desierto que no era solo geográfico, sino espiritual. En cada jornada, Dios se revelaba, la nube que guiaba, el fuego que iluminaba, la voz que resonaba en el silencio. Moisés era el puente entre lo humano y lo divino, el hombre que hablaba cara a cara con Dios, como quien conversa con un amigo. Y ese privilegio lo transformaba, pero también lo aislaba, porque ningún otro compartía con él esa intimidad. El Sinaí no fue solo el lugar de la ley, sino también el inicio de una nación consagrada. Se levantó el tabernáculo, una tienda sagrada donde la presencia de Dios habitaba en medio de su pueblo. Moisés supervisó cada detalle, los materiales, los utensilios, las vestiduras de los sacerdotes. Era más que arquitectura, era el símbolo de que Dios, el invisible, había decidido caminar entre su pueblo, no en templos de mármol, sino en una tienda humilde que acompañaba la travesía. Allí, en el lugar santísimo, el arca del pacto guardaba las tablas, el maná y la vara florecida, testimonios de la alianza eterna. El liderazgo de Moisés alcanzaba dimensiones titánicas: legislador, profeta, juez, general, mediador. Su inteligencia para organizar, su carisma para sostener la esperanza, y su fe inquebrantable lo convertían en un hombre único. Pero no era invulnerable. Las dudas, el cansancio, el enojo lo perseguían. Y sin embargo, cada tropiezo era absorbido por la misión que lo consumía. Moisés no vivía para sí, sino para un propósito más grande que su propia vida. El desierto, con sus pruebas, moldeaba no solo al pueblo, sino también a su líder. Moisés había aprendido en Egipto a hablar con autoridad, en Madián a pastorear en silencio, y ahora, en el desierto, aprendía a cargar sobre sus hombros el peso de una nación entera. Su vida era un espejo de lo que significa obedecer a Dios hasta el límite, incluso cuando el camino es árido y las voces de quienes deberían apoyarte se convierten en dagas de ingratitud. El viaje aún era largo, pero Moisés había sembrado algo que ninguna plaga ni ejército podía destruir: la certeza de que Dios caminaba con ellos. Ese era el verdadero tesoro del desierto, la herencia más grande que Moisés estaba dejando a su pueblo. El desierto, ese vasto escenario de polvo y silencio, se había convertido en escuela de fe y disciplina. Décadas habían pasado desde la noche en que el mar se abrió, y la generación que salió de Egipto había envejecido en medio de arenas y tormentas. Muchos habían caído en el camino, porque sus corazones nunca dejaron atrás las nostalgias de la esclavitud. Moisés, testigo de esas muertes y de esas luchas, cargaba en su memoria el eco de cada queja, de cada rebelión sofocada, de cada súplica al cielo. Su vida era un peregrinaje dentro del peregrinaje, un liderazgo que había consumido sus fuerzas, pero que también lo había tallado como roca indestructible. El paso de los años no aplacó las pruebas. Una y otra vez, el pueblo tropezaba con sus propias debilidades. En Cades, en medio de la sequía, la multitud se alzó contra Moisés y Aarón, clamando por agua con voces llenas de desesperación y reproche. Moisés, herido en lo más profundo de su paciencia, golpeó la roca con su vara 2 veces, en lugar de hablarle como Dios había mandado. El agua brotó con abundancia, calmando la sed de miles, pero aquel acto de desobediencia tuvo un peso devastador. Moisés, que había enfrentado faraones y abierto mares, falló en un instante de ira. Y Dios le anunció una sentencia dolorosa: no entraría en la tierra prometida. Su destino sería guiar, pero no gozar, conducir, pero no heredar. La promesa sería para el pueblo, pero no para él. Aún así, Moisés no abandonó su misión. Continuó marchando con la vara en la mano, la frente marcada por años de desvelo, y la fe encendida como antorcha en la oscuridad. Guió al pueblo en batallas contra reinos hostiles. Derrotaron a Sehón, rey de los amorreos, y a Ag, rey de Basán, conquistando territorios que se convertirían en herencia para algunas tribus. Cada victoria era testimonio de que el Dios que los había sacado de Egipto seguía siendo el mismo en el desierto, fiel a su promesa. Moisés se mostraba como estratega y legislador, pero también como anciano sabio que preparaba a una nueva generación para un futuro que él mismo no viviría. El mayor desafío de Moisés no fue el filo de la espada enemiga, sino el desgaste de gobernar un pueblo testarudo. Había aprendido a escuchar las quejas y llevarlas en oración, a soportar los insultos sin ceder a la desesperanza, y a corregir con firmeza cuando el pueblo se apartaba del camino. Pero cada día, la carga era más pesada.
Y sin embargo, su espíritu no se quebraba, porque había aprendido a sostenerse en la intimidad con Dios. En la tienda de reunión, Moisés hablaba con el Altísimo como quien conversa con un amigo, y de esa cercanía surgía la fuerza para soportar lo insoportable. En su papel de legislador, Moisés recopiló leyes, normas y estatutos que formarían la columna vertebral de Israel como nación. No se trataba solo de mandamientos religiosos, sino de códigos que regulaban la justicia, la economía, la vida social. Moisés entendía que la libertad sin orden se disuelve en caos, y que un pueblo sin dirección se pierde en la dispersión. Su visión iba más allá de la supervivencia diaria. Preparaba a Israel para ser un pueblo distinto entre las naciones, un pueblo cuyo fundamento era la santidad de su Dios. La magnitud de su liderazgo también se reflejaba en la preparación del futuro. Moisés sabía que su vida se acercaba a su ocaso, y que la misión no moría con él. Por eso, bajo la guía divina, ungió a Josué como su sucesor. Aquel joven que había peleado contra Amalek y que había sido fiel explorador, sería quien condujera a Israel a la conquista de Canaán. Moisés, en un gesto de humildad y obediencia, entregaba el mando sin amargura, consciente de que la obra no le pertenecía a él, sino al Dios que la había iniciado. Así, se mostraba no solo como líder, sino como mentor que entendía la grandeza de preparar a otros para continuar lo que uno mismo no podrá terminar. El peso del destino personal, sin embargo, era inevitable. Moisés, el libertador que había conducido a Israel fuera de Egipto, no pondría un pie en la tierra que fluía leche y miel. Esa paradoja, tan dura como poética, añadía una dimensión trágica a su vida. El hombre que había visto lo invisible, que había oído la voz del Eterno en la zarza y en el Sinaí, sería privado de lo que más había anhelado. Pero quizás, en esa renuncia, se revela la esencia de su grandeza. Moisés no vivió para sí, sino para el pueblo, no buscó su gloria personal, sino la gloria de Dios. En los últimos días de su vida, Moisés reunió al pueblo y pronunció discursos que serían la herencia más valiosa de todas, palabras que recordaban la fidelidad de Dios, advertencias contra la idolatría, exhortaciones a la obediencia. Sus discursos, recogidos en lo que hoy se conoce como Deuteronomio, eran la voz de un padre que se despide de sus hijos, de un pastor que entrega a su rebaño las últimas instrucciones antes de dejarlos en el cuidado de otro. Su tono era a la vez tierno y severo, lleno de recuerdos del pasado y visiones del futuro. Cada palabra era fuego y ternura, juicio y promesa. El pueblo lo escuchaba, consciente de que esas palabras eran más que historia, eran un pacto vivo, un legado que los acompañaría en la tierra que estaban por conquistar. Moisés, con voz quebrada por los años pero firme por la convicción, insistía una y otra vez: «Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Esa frase, sencilla y poderosa, sería el credo que sostendría a Israel a lo largo de los siglos. El ocaso de Moisés se acercaba. No era un ocaso de derrota, sino de plenitud. Había visto al pueblo transformarse, había visto la fidelidad de Dios en cada paso, había soportado la ingratitud y celebrado las victorias. Su vida había sido una mezcla de gloria y dolor, de triunfo y renuncia. Y aunque su corazón deseaba entrar en Canaán, aceptaba con humildad la voluntad divina. El verdadero tesoro de Moisés no era la tierra prometida, sino la certeza de haber cumplido con el mandato que se le había dado. El pueblo estaba a las puertas del Jordán, mirando al horizonte donde se extendía la tierra prometida. Moisés, en cambio, sabía que su viaje terminaría antes de cruzar ese río. Su mirada, sin embargo, no estaba apagada, sino encendida por la visión de lo que vendría. Había conducido al pueblo hasta el umbral de la promesa, y ese era su destino final, no entrar, pero dejar a Israel listo para entrar. El final de la travesía se acercaba, y el anciano Moisés, con 120 años sobre sus hombros, permanecía erguido como árbol enraizado en la fe. Sus ojos no se habían apagado, su fuerza no había menguado, pero su corazón sabía que el momento de su partida estaba cerca. Aquel que había sido salvado de las aguas, príncipe en palacio, fugitivo en el desierto, pastor de rebaños y libertador de esclavos, se preparaba ahora para el último capítulo de su vida, despedirse de la tierra sin entrar en ella. En el campamento de Israel, al pie del río Jordán, se respiraba expectación. Canaán, la tierra de promesa, estaba frente a ellos como un horizonte tangible. Era el fin de 40 años de andar errante, de luchas, de muertes y nacimientos en el desierto.
Para el pueblo, era el amanecer de un futuro. Para Moisés, era la hora del ocaso. Pero antes de despedirse, dejó en labios de su pueblo un canto, un testimonio en forma de poesía, que recogía la historia y el destino de Israel. Era un cántico de advertencia y esperanza, de juicio y redención, una melodía grave y sublime que atravesaría las generaciones. Con cada palabra, Moisés depositaba en la memoria de Israel un legado que ni el tiempo ni las naciones podrían borrar. Luego, en un gesto de ternura paternal, bendijo a cada tribu, una por una, como quien reparte la herencia más íntima, palabras que señalaban fortalezas, advertencias contra debilidades, promesas para el futuro. Sus labios pronunciaron bendiciones con la solemnidad de un patriarca, pero también con la emoción de un padre que sabe que sus hijos seguirán caminando sin él. Esa escena fue un acto de amor, el libertador que entregaba no solo leyes y recuerdos, sino también la fuerza espiritual necesaria para enfrentar lo que vendría. Finalmente, Dios mismo le indicó su destino. Sube al monte Nebo, y mira la tierra que doy a los hijos de Israel. Allí morirás, sin entrar en ella. Obediente hasta el final, Moisés ascendió al monte, con la vara en la mano y el alma encendida de esperanza y resignación. Paso a paso, subía no solo una montaña, sino el símbolo de su vida entera, ascender hacia lo prometido, sabiendo que su papel era contemplarlo, no poseerlo. Al llegar a la cumbre, sus ojos abarcaron la tierra, colinas verdes, valles fértiles, ciudades que un día serían conquistadas por su pueblo. Vio con claridad lo que había sido el sueño de Abraham, Isaac y Jacob, la tierra por la que tantos habían esperado. Fue como si Dios mismo desplegara ante él un mapa vivo de lo prometido. En ese instante, Moisés no fue un anciano cansado, sino un testigo privilegiado de la fidelidad divina. La tierra que había anhelado estaba allí, y aunque sus pies no la pisarían, su alma la poseía en visión. Con ese último regalo en sus ojos, entregó su vida. No hubo cortejo ni tumba grandiosa. La Escritura dice que Dios mismo lo sepultó en un valle de Moab, y hasta hoy nadie conoce su sepultura. El libertador de Israel fue guardado en el secreto del cielo, como un tesoro demasiado grande para ser encerrado en mármol o monumentos humanos. El pueblo lloró su partida durante 30 días. Llantos que resonaban como eco de gratitud y dolor se levantaron en el campamento. Habían perdido a su líder, al hombre que había hablado cara a cara con Dios, al profeta incomparable que los sacó de Egipto y los condujo a través del desierto. Pero en medio del luto, el pueblo se mantenía firme, porque Moisés les había dado algo más valioso que su presencia, les había dado la ley, el pacto, la certeza de que Dios seguía siendo su guía. Su vida se extinguió, pero su legado permanecía encendido como una llama imposible de apagar. Josué tomó entonces el liderazgo, guiado por el espíritu que Moisés había transmitido. El pueblo cruzó el Jordán, conquistó Jericó, y comenzó a escribir una nueva etapa de su historia. Pero detrás de cada victoria resonaba la voz de Moisés, detrás de cada altar levantado se encontraba su enseñanza, detrás de cada promesa recordada estaba la sombra de su intercesión. Moisés no entró en la tierra prometida, pero entró en la eternidad de su pueblo. El legado de Moisés trasciende las páginas antiguas y se convierte en símbolo universal. Fue más que un líder militar o un legislador. Fue la encarnación de la lucha por la libertad, el prototipo del hombre que entrega su vida a un propósito que lo supera. Su inteligencia lo hizo capaz de enfrentar faraones, su ambición se transformó en servicio, su carisma mantuvo unido a un pueblo rebelde, y su fe inquebrantable lo sostuvo frente al desierto. Su vida fue drama y epopeya, fragilidad y grandeza. A lo largo de la historia, su figura ha inspirado revoluciones, movimientos de liberación y visiones de justicia. En sinagogas, iglesias y mezquitas, su nombre se pronuncia como uno de los más grandes testigos de la fe. Para judíos, es el libertador y legislador. Para cristianos, es la sombra que apunta al Mesías. Para musulmanes, es un profeta poderoso y obediente. Su vida es un río que alimenta civilizaciones enteras, un eco que atraviesa culturas y siglos. Moisés fue hombre y mito, pastor y príncipe, legislador y profeta. No se coronó con la gloria de un trono ni con el poder de un ejército permanente, sino con algo mucho más duradero, la palabra eterna. Su herencia no fueron monumentos de piedra, sino tablas de ley que aún hoy inspiran la conciencia de la humanidad. En él se resume el dilema eterno del liderazgo, darlo todo por un pueblo que a menudo no comprende, luchar por una promesa que uno mismo no alcanzará, creer en un Dios cuya gloria se revela en medio de la debilidad. Así termina la vida de Moisés,
no con la entrada triunfal en una ciudad conquistada, sino con el silencio majestuoso de un monte, con la mirada puesta en un horizonte que sus pies no pisarían, pero que sus ojos contemplaron como profecía. Y en ese final, paradójicamente, se encuentra su grandeza. Porque el verdadero líder no es aquel que alcanza la meta, sino aquel que deja a su pueblo preparado para alcanzarla. La historia de Moisés no muere con él. Vive en cada pueblo que lucha contra la opresión, en cada hombre y mujer que se atreve a levantar su voz frente a los faraones de su tiempo, en cada corazón que cree que lo imposible puede abrirse como un mar en la noche. Su voz, resonando desde el pasado, aún nos pregunta, ¿quién se atreverá a creer en lo invisible? ¿Quién será capaz de caminar hacia lo prometido, aunque no lo vea cumplido en su vida? Moisés, libertador de Israel, permanece como faro en la historia de la humanidad. Y su vida, tejida de renuncias y milagros, sigue recordándonos que la libertad no comienza en la tierra conquistada, sino en el corazón que aprende a confiar en la voz que llama desde la zarza ardiente. Yo estaré contigo.